Buenos días a la profesora y a los compañeros. El día de hoy vamos a exponer en nuestro video la construcción y definición de un problema. Nos vamos a basar en diferentes autores como Andrés Noel Roth, Lenoir o Julián Franco Corso, todo en base a la construcción de las políticas públicas, así que vamos a empezar. Bueno, ya comenzando a hablar un poco acerca de la construcción y la definición del problema, encontramos que la principal temática de nuestro concepto es entender el proceso por el cual una autoridad pública o administrativa está abocada a tratar un tema en específico. Andrés Noel Roth reconoce dos elementos importantes por los cuales el Estado o una autoridad pública interviene, digamos, en principio, en una problemática social de la agenda coyuntural o en segunda instancia en una inscripción o por parte o por medio de la inscripción de las agendas políticas o a grandes rasgos de la agenda institucional. Entonces, básicamente, Noel Roth reconoce diferentes tipos de agendas, sin embargo, ese es un tema que nuestros compañeros van a tratar más adelante. Sin embargo, para nuestra definición o para nuestro video es necesario entender la diferencia entre agenda coyuntural y la agenda institucional, en donde agenda coyuntural básicamente son los temas de un momento dado, es decir, temas espontáneos. Andrés Noel Roth nos relata o nos pone de ejemplo el 11 de septiembre, en donde el gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir de inmediato para tratar para actuar en el nuevo tema a tratar. Sin embargo, también está la agenda institucional, una agenda institucional en donde ya se reconocen temas, son temas percibidos en la agenda pública y en la sociedad, temas que ya son conocidos. Andrés Noel Roth nos relata el presupuesto del Estado, un tema que evidentemente siempre está en un constante debate y es un tema que siempre se trata en el Estado. Sin embargo, nosotros también investigamos la postura de Lenoir. Este autor en 1989 nos expone las tres fases de la construcción política. Una construcción política que él reconoce como transformación, formulación e institucionalización. La transformación básicamente se da en la vida originado por un cambio social, es decir, la transformación se da, digamos, de manera privada o de un grupo específico de personas para ya la posterior formulación. Una formulación en donde la problemática evoluciona a lo social, creando la problemática a tratar por el Estado o la autoridad, ya para posteriormente la institucionalización, una institucionalización que por lo general se ve reflejado en leyes o reglamentos que buscan atacar la problemática y solucionar el tema a específicamente tratar. Entonces Lenoir, este autor, nos indica o nos expone un ejemplo, la drogadicción, en donde depende de la postura con la que se profundice y se analice el tema, se va a dar resolución al conflicto. Si se toma la drogadicción como un tema de orden público, la consecuencia de este es la cárcel, o si se toma la drogadicción como un tema de salud pública, la consecuencia de ello es la clínica a grandes rasgos básicamente. Entonces es por ello que es muy importante definir el problema, pues una misma situación puede llevar a diferentes rumbos la política pública. Bueno, en este video vamos a explicar unos pasos muy sencillos para que ustedes aprendan a construir políticas públicas. Como lo habíamos dicho antes, el objetivo de las políticas públicas es que de alguna u otra manera obedecen a una demanda de la sociedad. Y esta demanda de la sociedad se entiende que no ha sido atendida o no ha sido del todo cubierta por el gobierno. Por lo tanto, la sociedad demanda una solución y tanto la sociedad como el gobierno hacen una construcción de una política para cubrir esta demanda. Desde la perspectiva de Andrés Noel Roth, para la formulación de decisiones hay que empezar por el problema de la decisión. Bueno, la actuación del Estado por medio de su aparato político administrativo implica obligatoriamente la elección de unas soluciones en vez de otras. Siempre existe una pluralidad de soluciones posibles para resolver o tratar un problema, tanto, tanto en finalidades como en medios de contenidos. El gobierno fija unas prioridades, metas
y objetivos a alcanzar, así como metodologías para llegar a la solución. Y cuando se dice que el gobierno es quien realiza esta tarea, hay que tener en cuenta que si bien es cierto que formalmente es quien toma las decisiones, en realidad es un proceso con pluralidad de actores. Estos actores pueden ser políticos, administrativos, sociales, económicos, científicos y demás, y van a influir demasiado en el proceso de decisión a partir de intereses y recursos materiales como ideológicos. La presencia de esta multitud de actores explica por qué las decisiones no son siempre las más racionales o las más coherentes, sino el resultado de la confrontación entre actores. Bueno, aquella decisión es el fruto de un largo y complejo proceso que poco tiene que ver con el esquema clásico de la decisión concebida. Bueno, a esto se refiere que usualmente la decisión en política pública se basa en personalidades y postulados basados en la personalidad de la persona y no se sigue el esquema clásico que presenta la decisión como un proceso en dos etapas, y estas consisten en la formulación de decisiones y la legitimación de una solución. Este modelo clásico que explica Andrés Noé Roth consiste en lo siguiente: en un proceso de toma de decisión por medio de competencia, aquí involucra a los actores, y por medio de la lucha entre estos actores, en defensa de sus intereses materiales e ideológicos, buscan una respuesta al problema poco a poco. eh, y van diseñando, y esta solución predomina sobre las demás. Idealmente, durante esta etapa de formulación se establece un proceso de análisis del problema. Se buscan argumentos y contraargumentos y se dan propuestas y se indaga acerca de las consecuencias de la posible solución. De forma simultánea y mediante un proceso de selección, la cantidad de alternativas se va reduciendo a una sola, que termina por imponerse como la mejor o la más factible. Por lo general, la selección es el resultado de una actividad política, en la cual los actores entran en conflicto, amenazan, buscan aliados, chantajean, negocian, juegan con sus capacidades comunicativas. Es decir, todo esto tiene que ver con la personalidad de los actores y los intereses particulares de los grupos sociales o de los que influyen en la toma de la decisión para dar una solución a las demandas de la población y una política pública. Aquí Andrés Noé Rod explica que cualquiera puede ser aliado o enemigo según intereses u objetivos de cada actor. Este modelo clásico que explica Andrés Noé Roth consiste en lo siguiente: en un proceso de toma de decisión por medio de competencia, aquí involucra a los actores, y por medio de la lucha entre estos actores, en defensa de sus intereses materiales e ideológicos, buscan una respuesta al problema poco a poco. eh, y van diseñando, y esta solución predomina sobre las demás. Idealmente, durante esta etapa de formulación se establece un proceso de análisis del problema. Se buscan argumentos y contraargumentos y se dan propuestas y se indaga acerca de las consecuencias de la posible solución. De forma simultánea y mediante un proceso de selección, la cantidad de alternativas se va reduciendo a una sola, que termina por imponerse como la mejor o la más factible. Por lo general, la selección es el resultado de una actividad política, en la cual los actores entran en conflicto, amenazan, buscan aliados, chantajean, negocian, juegan con sus capacidades comunicativas. Es decir, todo esto tiene que ver con la personalidad de los actores y los intereses particulares de los grupos sociales o de los que influyen en la toma de la decisión para dar una solución a las demandas de la población y una política pública. Aquí Andrés Noé Rod explica que cualquiera puede ser aliado o enemigo según intereses u objetivos
de cada actor. Julián Franco Corso, especialista en evaluación y diseño de políticas públicas. Hizo su maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago y dentro de su libro Diseño de políticas públicas, una guía práctica para transformar ideas en proyectos viables, nos describe el análisis de un problema, y es que las políticas públicas deben responder a un problema público claro y delimitado, y para ello es indispensable primero entender el problema público, ya que es muy importante tener claridad de cuál es el problema público, diferenciar entre si es del sector público o del sector privado, y definir si es competente invertirle tiempo y recursos para llevar a cabo, pues, la política pública. Como segundo sería cuantificar el problema. Esta fase permite conocer el número de personas dadas por el problema, las áreas geográficas en las que se manifiesta y los costos que ha generado el problema público. Como tercer punto sería realizar el análisis causal. Este es uno de los pasos más importantes, ya que las soluciones planteadas deben estar enfocadas en atacar las causas de un problema. El diagrama de Ishikawa, también conocido como de causa-efecto o cola de pescado, lo que busca es representar un problema identificando el problema y las causas fundamentales que llevan a este. Tenemos la cabeza, que en la cabeza va el problema, y en los bordes superiores irían las diversas causas que generan este problema. Las causas se diversifican porque generan mayor apropiación del tema. Si se mira desde diferentes perspectivas, se puede encontrar, se puede hallar un mejor desarrollo del problema. Además de las causas, se ponen hacia adentro subcausales, esto para complementar mucho más estas causas. Y pues esto aplicado dentro de las políticas públicas sería para pues toda la identificación del problema público que está viendo. Depende si es por coyuntura o algo que es anualmente, que se repite anualmente. El principio de Pareto nos dice que el 80% o el principio 80-20 nos dice que el 80% de los resultados es provocado por el 20% de las acciones, o dicho de otro modo, el 80% del efecto es provocado por el 20% de las causas. ¿Cómo se relaciona esto con la política pública? Pues según lo que nos menciona Julio Franco en el libro, es que para poder plantear una política pública se necesita decir las causas a las que se van a atacar, y pues en resumidas cuentas esto nos definiría prácticamente la política pública que vamos a desarrollar.